desde nuestra ciudad Arequipa, al hermano Alonso Calderón, contactado. Su tema será Despertar de la conciencia hacia el contacto definitivo con la Hermandad Blanca. Tenemos el agrado de presentar al hermano Alonso Calderón, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes, reunidos tal vez por la misma necesidad de saber un poco más sobre nosotros mismos, entender quiénes somos realmente, cuál es nuestro origen, comprender cuál es la responsabilidad del ser humano, de cada uno de nosotros aquí presentes, en este gran proceso de cambio y transformación que vive nuestro mundo. Proceso que inició una nueva etapa a partir del año 2012 en adelante, una fecha que, según lo recibido, marcará el antes y el después dentro de la misma historia de la humanidad como nosotros la conocemos. Y es que a los últimos años hemos ido escuchando mitos, leyendas, historias, predicciones y hasta profecías que nos hablarían de un futuro catastrófico y hasta apocalíptico que se desarrollaría a partir del año 2012 en adelante. Sin embargo, para entender realmente lo que se suscitará a partir de esta fecha, debemos recurrir a la fuente misma de la información que propuso el año 2012 como un tiempo de cambio y transformación: las culturas ancestrales de nuestro mundo. Los egipcios, a través del zodiaco de Dendera, registraron las etapas más importantes y trascendentes en nuestra historia a través del posicionamiento de mapas estelares. La primera gran fecha de cambio y transformación registrada por los egipcios se dio hace más de 13.500 años. La segunda gran fecha de cambio y transformación en nuestro mundo, registrado en el zodiaco de Dendera, se dio hace más de 5.000 años. La última vez que en nuestro planeta se generaron los mismos mapas estelares, generando la antesala para un tiempo de cambio y transformación, fue el 21 de diciembre del 2012. La filosofía védica menciona que el ser humano inició un proceso de degradación hace más de 13.500 años, una fecha también mencionada por los egipcios a través del zodiaco de Dendera. Los Vedas mencionan que este proceso de degradación se acentuó con la partida de Krishna de este mundo. Krishna es la suprema personalidad de Dios para la filosofía védica, dando inicio a la era de Kali Yuga, una era caracterizada por la ignorancia, la confusión, el materialismo, las guerras y los conflictos. Sin embargo, el mismo Krishna, antes de partir de este mundo, dejó una profecía por demás interesante. Él mencionó que dentro de la era de Kali Yuga existiría una edad dorada, 1000 años de oro que iniciarían con la muerte simbólica de Vitra, el dios serpiente. Algunos filósofos y estudiosos de la filosofía védica mencionan que la muerte simbólica de Mitra, el dios serpiente, se dio el 21 de diciembre del 2012 con el alineamiento planetario que se gestó en ese momento, dando inicio a la edad de oro que hablaba Krishna, un tiempo en el cual el ser humano podría y debería reconectar con su verdadera esencia espiritual. El I Ching, el libro de las mutaciones. El I Ching es uno de los textos más antiguos y más sagrados del mundo. Tiene más de 5.000 años de antigüedad y cuya autoría se le atribuye al primer emperador amarillo. El I Ching es un texto oráculo constituido por 64 hexagramas, que cada uno de ellos ofrece una interpretación específica al que lo consulte. Sin embargo, los hermanos McKenna, 2 científicos norteamericanos, descubrieron que este texto era algo más que un simple oráculo. Ellos, a través de un proceso de decodificación en fractales de tiempo, a través de un sistema binario, descubrieron que cada uno de estos hexagramas relata las etapas más importantes de nuestra historia. El I Ching sería uno de los registros más importantes de los acontecimientos más trascendentes en la historia de la raza humana. El primer hexagrama hace referencia al Big Bang, a la creación del universo. Los siguientes hexagramas detallan, por ejemplo, la aparición del Homo sapiens, el descubrimiento de la rueda, el descubrimiento del fuego, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Lo curioso es que el I Ching termina en el hexagrama número 64 justo en el año 2012. Pero esto no significa que el I Ching haga referencia a que el año 2012 sería el inicio del final de la humanidad, sino que si nosotros hacemos una correlación entre el hexagrama 64 y su interpretación,
veremos que ahí se habla del fin del hombre viejo y el inicio del hombre nuevo, el hombre espiritual. Michel de Nostradamus. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de este hombre, uno de los más grandes profetas de nuestra historia. Hace algunos años aparecieron unas láminas cuya autoría se le atribuyen a Michel de Nostradamus. Una de estas láminas, la más importante tal vez de todo el juego, nos muestra una época en la que se darían 3 eclipses lunares acompañado de un eclipse solar. El único lapso dentro de nuestra era donde se produciría este fenómeno sería en un tiempo de duración de 20 años, entre 1992 y el año 2012. Sin embargo, también podemos observar que estos eclipses estarían perfectamente alineados con esta rueda de madera de 8 brazos que representa el centro de la galaxia. La única fecha en la que se daría este fenómeno astrológico en nuestro tiempo sería el 21 de diciembre del 2012. Nuevamente, si nosotros hacemos una correlación de este gráfico con el hexagrama o con la centuria que le correspondería, veríamos que Michel de Nostradamus no nos hablaba del inicio del final del mundo, sino del final de una etapa y el inicio de un nuevo proceso en el cual el ser humano tendría la oportunidad para reconectar con su verdadera esencia espiritual. El calendario maya, uno de los calendarios más exactos y sorprendentes del mundo, cuya información se convirtió en la piedra angular de todo aquello que se mencionó respecto al año 2012. Sin embargo, para aquellos que aseguraban que el calendario maya era la prueba irrefutable de que el 2012 era el inicio del final de la humanidad, tenemos que decirles que están totalmente equivocados. Hace pocos años, en las ruinas de Zulum, en Guatemala, se descubrió el calendario maya más antiguo del mundo. Este inicia curiosamente en el año 2012 y tiene un periodo de duración de más de 5.000 años. Algunos científicos de la Universidad de Boston que investigaron este calendario mencionan que aquí se habla del fin del quinto sol, un tiempo de ignorancia y de confusión para la humanidad, y el inicio del sexto sol o sexto ajau, un tiempo en el cual el ser humano tendría la oportunidad de renacer espiritualmente. Como vemos, en ningún momento las culturas ancestrales de nuestro mundo hicieron referencia a que el año 2012 sería el inicio del final de la humanidad. Ellos tan solo hablaron del final de una etapa y el inicio de un nuevo proceso en el cual el ser humano podría despertar conciencia asumiendo un nuevo peldaño en nuestra escala evolutiva. En concordancia, por lo dicho, con las culturas ancestrales de nuestro mundo, nosotros, a través de experiencias de contacto sostenidas con la Hermandad Blanca, hemos ido recibiendo información de gran similitud. Información que nos habla de que el año 2012 en efecto sería el simbolismo del final de un proceso de la humanidad y el inicio de una etapa en la cual nosotros deberíamos asumir la guía de nuestro propio destino a través del despertar de la conciencia. Pero antes de hablar de lo recibido por la Hermandad Blanca, debemos hacer referencia a qué es esta Hermandad de Luz, quiénes la integran y cuál es su función. Y es que para saber qué es la Hermandad Blanca, podemos hacer referencia a las mismas culturas ancestrales de nuestro mundo que acabábamos de mencionar hace un momento. Y es que a lo largo del tiempo, estas culturas fueron creando mitos, historias y leyendas para tratar de explicar cómo es que fueron creadas. Por ejemplo, los mayas mencionan dentro de sus leyendas a Itzamna, o también llamado Samna, el dios de la sabiduría. Estas leyendas de miles de años de antigüedad mencionan que este ser provino de un mundo perdido que se encontraría más allá del mar, que cuando arribó a las costas del Yucatán, trajo consigo grandes conocimientos y habilidades sorprendentes. Dicen que Itzamna instruyó a la gente oriunda de este lugar sobre el uso de plantas medicinales, matemática y geometría compleja y la decodificación de simbología sagrada. Dentro de ella, el gran calendario maya, que como ya habíamos escuchado, se convirtió en la piedra angular de todo lo que se mencionó respecto al año 2012 en adelante. Las leyendas también mencionan que cuando Itzamna murió, fue enterrado en las pirámides de Itzamal, portales dimensionales naturales a través de los cuales él podría regresar a esa tierra de origen que se encontraría más allá del mar.
Los egipcios mencionan dentro de sus leyendas también de miles de años de antigüedad a Hermes Trismegistro, también llamado Tot o Hermes, el mensajero de los dioses para los griegos. Las leyendas también cuentan que este ser, proveniente de un mundo perdido que estaría más allá del mar, arribó a territorio egipcio y enseñó a la gente del lugar sobre los grandes misterios del universo y las leyes que rigen sobre el cosmos y sobre toda entidad viviente. Este conocimiento fue heredado de generación en generación hasta ser conocido en nuestros días como el Kybalión o las 10 leyes universales. Se dice que también fue gracias a los aportes de matemática y geometría compleja dejada por Hermes Trismegistro que se pudieron construir las grandes pirámides de Egipto, tan imponentes y complejas que inclusive hoy en día el hombre, a través de sus desarrollos tecnológicos y grandes avances, no ha podido igualar. Aquí mismo, en la cordillera de los Andes, algunas comunidades campesinas que aún preservan el conocimiento del incanato mencionan dentro de sus leyendas a los ñaupas. La palabra ñaupa en quechua significa ancestro, antiguo o antepasado de la humanidad. Los ñaupas, según las leyendas, serían una raza que antecedió a la raza humana, seres provenientes de un mundo perdido que estaría más allá del mar, que cuando arribaron a territorio sudamericano, trajeron también grandes conocimientos y habilidades sorprendentes. Las leyendas mencionan que cuando estos ñaupas, estos seres ancestrales vestidos de blanco, vieron que la era del hombre comenzaba y su era terminaba, decidieron habitar dentro de las chinganas. La palabra chingana en quechua significa cueva o canal subterráneo. Estos ñaupas construyeron a través de las chinganas, debajo de la superficie de nuestro planeta, grandes ciudadelas, sostenidas y mantenidas por las habilidades y poderes mágicos de estos seres según las leyendas. Una de ellas, inclusive cuentan las historias, que fue construida debajo del mismo lago Titicaca. Si nosotros nos ponemos a pensar en la leyenda que nos habla de la fundación del imperio, Manco Cápac y Mama Ocllo, dos seres que emergen del lago Titicaca y que con los grandes talentos y habilidades que poseían, fundan y ayudan al posterior desarrollo del imperio incaico. Si nosotros analizamos que estas leyendas fueran algo más que simples historias y entenderíamos que tienen una esencia real, comprenderíamos que el incanato, así como las demás sociedades y culturas ancestrales de nuestro mundo, fueron creadas con un propósito mayor que el hombre concibe actualmente. Los indios Hopi, los indios pueblo de Norteamérica, mencionan dentro de sus leyendas de miles de años de antigüedad a un mundo perdido que, al igual que la Atlántida de Platón, fue destruida por una gran catástrofe natural. Este mundo fue llamado por ellos Cascara. Las leyendas también mencionan que algunos sobrevivientes de Cascara, seres de buen corazón, arribaron a territorio norteamericano y que con la ayuda de los cachitnas, la palabra cachitna en Hopi significa visitante de las estrellas que viene sobre escudos voladores y que hoy en día podríamos interpretar como seres extraterrestres. Dicen que los sobrevivientes de Cascara, junto con la ayuda de los cachitnas, construyeron debajo del mismo monte Shasta, montaña que pertenece a la cordillera Nevada de California, una gran ciudadela. Los Hopi sostienen que sus antepasados mantuvieron un contacto cercano y permanente con estos sobrevivientes de Cascara, de los cuales aprendieron los grandes misterios del universo. Algunos testimonios recientes que nos pueden ayudar a entender que estas historias son algo más que simples mitos son, por ejemplo, el del doctor Doreal, un médico renombrado de la época que en el año de 1942, estando de vacaciones en Monte Shasta, afirmó haber tenido contacto a través de un complejo sistema de túneles y canales con una ciudadela que se encontraba debajo mismo de la montaña. Doctor Doreal afirma que esta ciudadela se encontraba en perfecto estado de conservación y tenía una arquitectura muy similar a la inca, maya o egipcia, es decir, piedras perfectamente talladas y pulidas, unidas entre sí tan solo por el efecto de la gravedad. Doctor Doreal menciona también que esta ciudadela estaba habitada por una sociedad más desarrollada que la nuestra, seres que se comunicaron con él telepáticamente a través de la transmisión conscientes de pensamiento y le dieron un mensaje por demás interesante. Le dijeron que había llegado el momento de que tanto la humanidad de los mundos intraterrenos como la humanidad de la superficie laboraran en pos de un mismo propósito, el despertar de la conciencia del ser humano. Otro testimonio por demás resaltante
es el del doctor Raymond Bernard, un renombrado científico, arqueólogo, arquitecto, geólogo, entre otras especialidades, que después de más de 20 años de investigación concluyó que nuestro planeta esconde bajo su superficie una realidad totalmente distinta a la que nosotros conocemos. Él afirma que bajo la superficie de nuestro planeta existe un complejo sistema de túneles y canales, hechos de forma artificial, algunos de ellos inclusive con más de 20.000 años de antigüedad. Doctor Doreal menciona que este complejo sistema de túneles conectaría las zonas arqueológicas más importantes de nuestro mundo, centros energéticos como Machu Picchu, las pirámides mayas, las de Egipto, el desierto del Gobi, entre otros. Creo que después de escuchar este breve resumen, todos nosotros podemos concluir de que fue algo más que una simple casualidad lo que llevó a las culturas ancestrales de nuestro mundo, que según nos cuenta la historia no tuvieron ningún tipo de contacto entre sí, a elaborar historias de gran similitud. Historias donde se habla de seres con poderes mágicos, con talentos extraordinarios, que de una u otra forma crearon las condiciones para la creación y posterior desarrollo de estas sociedades antiguas, seres provenientes de mundos perdidos que estarían más allá del mar. Testimonios recientes como los del doctor Doreal, los del doctor Raymond Bernard, aunados a miles de otros que hoy en día sostienen haber tenido contacto con habitantes de civilizaciones intraterrenas, seres que en este momento se acercan a la humanidad a través de un mensaje de amor, de hermandad y de esperanza, un mensaje que no es teórico, sino que se hace pragmático a través de su propio ejemplo, seres que podríamos llamar los representantes de la Gran Hermandad Blanca. Podríamos decir entonces que la Gran Hermandad Blanca es una sociedad universal, constituida por un número incalculable de seres, conciencias y entidades provenientes de distintas civilizaciones del cosmos. Uno de los principales propósitos de esta gran sociedad universal es asistir a mundos que, como el nuestro, se encuentran en un proceso evolutivo clave y único en su historia. La Gran Hermandad Blanca del Cosmos, viendo que el ser humano, que nosotros estábamos pasando por un momento único e importante en nuestra propia evolución, decidió enviar a un conjunto de mensajeros, a 12 seres provenientes de distintas partes del universo. Estos seres llegaron a nuestro planeta para asistir a la humanidad y formar el gobierno positivo de nuestro mundo, la Gran Hermandad Blanca de la Tierra. No importa si a estos seres los llamamos extraterrestres, ángeles, maestros, dioses, guías, pues lo realmente trascendente, más allá de cómo los llamemos, es lo que estos seres vinieron a hacer en nuestro mundo. Y es que gracias a su asistencia es que se generaron las condiciones físicas, mentales y espirituales para que el ser humano pudiera iniciar una evolución consciente. Imaginemos por un momento que nosotros invitamos a pasar una temporada en nuestro hogar a algunos amigos del extranjero y que con el paso del tiempo estos amigos comienzan a decidir qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que vestir, comienza a regir sobre nuestro hogar y sobre nuestras propias vidas. No tendría lógica, ¿no es cierto? Los que estamos llamados a regir sobre nuestro propio destino somos nosotros mismos. Lo mismo pasó en este caso. No tenía ningún sentido ni ninguna lógica que estos seres se quedaran de forma perpetua asumiendo el gobierno positivo de nuestro mundo porque no pertenecían a nuestra realidad. Lo que ellos hicieron es que con el paso del tiempo buscaron a seres que hayan despertado conciencia y que de forma voluntaria decidieran formar parte del gobierno positivo de nuestro mundo, asumiendo la siguiente generación de esta Gran Hermandad Blanca. Seres como, por ejemplo, Ipsamna para los mayas, los ñaupas para los incas, Hermes Trismegistro para los egipcios, los sobrevivientes de Cascara para los hopis, seres provenientes de civilizaciones de nuestro mundo como la Lemuria, como Mu, como la Atlántida, que formaron la siguiente generación de esta gran hermandad de luz del gobierno positivo de nuestro planeta. Con el paso del tiempo, estas entidades también vieron que la humanidad comenzaba a madurar y a crecer, y que dentro de ella había entidades que habían también despertado conciencia. Entidades como, por ejemplo, Siddhartha Gautama, el Buda, todos aquellos hombres que de una u otra manera han influenciado de forma positiva en nuestra evolución. Si no, recordemos que cuando Mahatma Gandhi daba sus discursos multitudinarios, él mencionaba que no daba ese mensaje de amor y de no violencia a título personal, sino que ese mensaje era sustentado por una hermandad de luz de la cual él formaba parte.
Lo que se espera en un futuro inmediato es que cada uno de nosotros, que toda la humanidad, decida asumir el gobierno positivo de nuestras propias vidas y a través del ejemplo asumamos también la guía consciente de la evolución de la humanidad y de nuestro planeta, y que como una sola raza, como hermanos miembros de una misma civilización, habitantes de una misma casa llamado planeta Tierra, nos integremos a un gobierno positivo universal y formemos parte de la gran hermandad blanca del cosmos. Uno de los principales propósitos de la gran hermandad blanca de nuestro planeta es custodiar una de las cosas más sagradas de la humanidad, nuestra propia historia. Es importante saber quiénes hemos sido, cuál es el propósito con el cual hemos sido creados, cuál es el verdadero potencial dormido en cada uno de nosotros, para comprender quiénes podemos llegar a ser. La Hermandad Blanca no solo alberga la historia de la humanidad como tal, o la historia de nuestro planeta, sino alberga la misma historia del universo. Ellos custodian lo más sagrado para el ser humano, los registros de nuestra propia historia que nos pueden ayudar a entender el verdadero propósito de nuestra creación y de nuestra función no solo en el planeta, sino en el mismo universo. Toda esta información la Hermandad Blanca la alberga de forma vibracional en cristales que como discos duros van almacenando y recopilando la información de nuestra historia. Esta información también tiene una parte física que es conocido en los grupos espirituales como el libro de los de las vestiduras blancas, textos dorados de gran tamaño en donde de forma simbólica también se almacena la información de la historia de la humanidad. Toda esta información y conocimiento que la Hermandad Blanca custodia y protege se encuentra en lo que llamamos retiros interiores, lugares que se encuentran aislados de la sociedad y del mundo, en centros energéticos de nuestro planeta, en otra dimensión distinta a la nuestra. Justamente fue por invitación de esta gran Hermandad Blanca, del gobierno positivo de nuestro mundo, que en el año 2012, 24 personas, representantes de distintas partes del planeta, fuimos invitados para asistir a 3 retiros interiores distintos. Uno de ellos, el mítico Paititi, que se encuentra en la selva del Manu, en Madre de Dios. El otro de ellos, el volcán Sajama, que se encuentra en la cordillera de los Andes, en el lado boliviano. Y el otro de ellos, la Abadía de los 7 Rayos, un retiro interior que se encuentra en las cercanías de la ciudad del Cusco. 3 viajes a 3 retiros interiores distintos, pero que tenían un propósito en común: establecer el contacto definitivo con esta gran hermandad de luz. Estos 3 viajes fueron conocidos como la Triangulación de Agosto. Momentos antes de estos viajes, meses antes, en el año 2012, estando en el desierto de Chilca con más de 80 personas de distintas partes de Sudamérica, nosotros recibimos una comunicación psicográfica de nuestros hermanos del espacio, lo que podríamos llamar seres extraterrestres. A través de esta comunicación, ellos nos dieron una información por demás interesante. Nos dijeron que el día 4 de agosto del año 2012 se presentaba como una fecha clave, haciendo que las energías se polaricen, permitiendo que tanto lo bueno como lo malo se intensifique. Las energías oscuras que están en vuestro planeta intentarán crear caos y confusión a través de posibles conflictos que buscan generar desaliento y desesperanza en el ser humano. Pero no teman, puesto que ahora más que nunca, ustedes están en la capacidad de hacer frente a toda negatividad a través del más puro y sincero amor, hecho manifiesto a través de su actitud. Lo que nos decía esta comunicación en síntesis es que el día 4 de agosto las energías del planeta se iban a polarizar, haciendo que lo bueno se haga más bueno y lo malo más malo. Pero nos decían también que en nuestras manos estaba corregir todo acontecimiento negativo y caótico sobre nuestro planeta y transformar esa negatividad en luz. Como les digo, esta comunicación se recibió el sábado 7 de abril del año 2012. Lo curioso es que casi 2 meses después, al otro lado del mundo, el viernes 1 de junio, en Manton Drove, Inglaterra, apareció este agroglifo que es único en su tipo a este momento. Es el único agroglifo en nuestra historia que nos da una fecha precisa a través de un reloj polar. Este agroglifo nos dice que el día sábado
4 del mes de agosto, a las 17 horas, 47 minutos y 52 segundos, iba a acontecer algo muy importante en nuestro mundo. Algunos estudiosos que decodificaron la información que estaba albergada en este reloj polar mencionaron lo siguiente: que lo bueno y lo malo de nuestro planeta se iba a intensificar. Es decir, exactamente lo mismo que nosotros habíamos recibido 2 meses antes a través de una comunicación psicográfica. En base a esta información es que nosotros, para el día 4 de agosto, proyectamos hacer una labor de irradiación mundial. Recordarán que por esas fechas se estaban dando las Olimpiadas de Londres, justo en el mes de agosto. Habían bastantes profecías, enunciados, que hablaban de que para estas Olimpiadas se podían generar procesos catastróficos y caóticos para la humanidad. Solarri Parramicini, uno de los más grandes profetas argentinos, mencionaba que esta fecha podía ser el inicio de un tiempo de caos, conflictos y guerras que se podían generar dentro del desarrollo mismo de las Olimpiadas de Londres. Michel de Nostradamus también las menciona en su cuarteta número 74, cuando hace referencia a los Juegos del Hecatombe, en donde dice que los entrados saldrán de su tumba, también mencionando un tiempo de caos y conflicto. Recuerdo que meses antes del 4 de agosto yo estuve por España haciendo algunas conferencias y tuve la oportunidad de contactarme con un grupo que tiene un centro de retiro en Huesca. Este grupo establece contacto con seres angélicos. Me reuní con la lideresa del grupo en su centro y lo primero que ella me preguntó fue: ¿y tú con quién estableces contacto? Y yo le mencioné que nuestras experiencias estaban basadas con la Hermandad Blanca, seres del espacio y habitantes de los mundos intraterrenos. Esta señora me dijo que a ellos no les interesaba tener contacto con nadie que no estuviera dentro de su línea angélica. Me dijo: no me llames, nosotros te llamamos, y la verdad que salí más rápido de lo que entré a ese lugar. Lo curioso es que casi 2 semanas después, esta señora se comunica conmigo y me menciona que a través de los medios de comunicación que ellos tienen con estos seres angélicos, habían recibido que el día 4 de agosto se debían reunir en las zonas energéticas de Huesca para que a través de una ceremonia de luz irradiaran al planeta con sus mejores deseos y energías positivas. Es decir, que los medios de comunicación que utiliza la Hermandad Blanca realmente trascienden nuestra capacidad de entendimiento. Efectivamente, el día 4 de agosto, los 24 personas que fuimos a estos 3 retiros interiores hicimos una convocatoria mundial. Cientos de miles de personas a lo largo del mundo, trascendiendo todo lo que en apariencia nos separa y divide como humanos y encontrando lo que en esencia nos une como seres espirituales, se reunieron en centros energéticos de nuestro planeta y a través de meditaciones, irradiaciones, mantralizaciones, ayunos, no importaba la forma, lo que importaba es que realmente todos irradiaron lo mejor de sí al mundo y generaron las condiciones energéticas en nuestro planeta para que no pasara absolutamente nada. Como dice un buen amigo, las profecías malas no son para que se cumplan, sino son para evitarlas. Quedó demostrado en la práctica que cuando el ser humano se une en un propósito en común, poniendo mente y corazón, no hay imposibles y todo puede suceder. Como les había mencionado, el que habla junto a un grupo de 11 personas, 12 en total, fuimos invitados al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos. Aquí está una fotografía del grupo de 12 personas, representantes de distintas partes del mundo. Nosotros fuimos recibiendo algunas pautas que nos iban marcando el camino para poder llegar hacia este lugar que en realidad no sabíamos dónde quedaba. Las pautas las recibimos 2 años antes, desde el año 2010. Una de las referencias que tuvimos para este viaje fue un viaje realizado en el año 2002 por 3 hermanos y amigos de Bolivia que llegaron hasta cierta parte del camino. Otra de las pautas que recibimos a través de comunicaciones telepáticas y psicográficas con seres visitantes del espacio nos decía: si vuestra búsqueda es sincera, las montañas se abrirán mostrándoles el valle. En él, usando su corazón como guía, busquen la laguna llamada Loreta, que ahí los esperamos. Otro extracto de otra comunicación nos mencionaba que a los que vayan al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos les decimos que busquen la laguna.
en la laguna La Roca y en ella el símbolo que identifica a la humanidad. Otro extracto mencionaba que debíamos esperar por un emisario de la Hermandad Blanca que habita en el lugar y él nos mostraría el camino. Nosotros partimos de una comunidad campesina que era el último punto de civilización, que estaba más o menos a 8 horas de la ciudad del Cusco. Partimos de Ceja de Selva, a 1800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Caminamos por más de 8 horas diarias durante 9 días. Llegamos hacia los nevados de la cordillera, hacia más de 5000 metros de altura, experimentando temperaturas de menos 15 grados centígrados. En conclusión, si alguien quiere ir de vacaciones, no le recomiendo ir por acá. Nosotros, durante el viaje, fuimos recibiendo algunas confirmaciones que nos iban marcando cuál era el camino inicial a seguir. Nosotros encontramos pequeñas lagunas en forma de corazón. Encontramos rocas en forma de corazón. Encontramos construcciones en forma de corazón. Hasta encontramos formaciones de musgo sobre las rocas en forma de corazón. Todas estas señales, más de 60 fotografías de corazones que encontrábamos en el camino, nos iban marcando, creo, la pauta de que el primer viaje que nosotros debíamos llevar era hacia nuestro propio interior. Cuando nosotros nos encontrábamos en la última comunidad campesina que tenía unas cuantas decenas de habitantes, ahí contactamos con 3 lugareños que serían nuestros guías de camino. Apenas nosotros llegamos a esta comunidad campesina, muy emocionados y con una gran sonrisa en el rostro, les preguntamos a estos 3 guías, a los lugareños, si ellos conocían la laguna Loreta. Adivinen qué nos respondieron. Nos respondieron que no la conocían, nunca habían escuchado hablar de ella, pero que no nos preocupáramos porque alrededor había muchas lagunas que nosotros podíamos visitar. Ellos pensaban que nosotros íbamos en un ánimo de turistas. Esa noche, un poco decepcionados porque realmente no sabíamos hacia dónde íbamos a ir, decidimos acampar en esa comunidad campesina y al día siguiente, muy temprano por la mañana, cuando nos disponíamos a guardar nuestras cosas para iniciar la caminata, a lo lejos, entre las montañas, vemos a un muchacho que caminaba solo con una mochila. Ese muchacho llegó hacia donde nosotros estábamos y por invitación de uno de nuestros amigos, compañeros de viaje, que le dijo Richard, el nombre del chico, quédate con nosotros y acompáñanos, fue que Richard realmente se quedó y como veremos más adelante se transformó en una parte importantísima de todo este periplo. Cabe resaltar que Richard no lo pensó 2 veces, no pidió a cambio ningún tipo de beneficio material ni económico para acompañarnos a donde ni siquiera él sabía que íbamos a ir. Más o menos, al 5.º día de camino, cuando ya nos encontrábamos descendiendo de la cordillera de los Andes, después de varias horas de caminar, yo me senté a descansar un poco y Richard, el muchacho que nosotros vemos aquí, acompañado por 3 compañeras de viaje, se sienta al lado mío. Yo, por hacer conversación con él, le digo, Richard, ¿cómo te sientes? Y él, sin responder lo que yo le preguntaba, me dice, ¿ves todo ese valle y esa quebrada? Yo le digo, sí, claro que la veo. Él me dice, todo eso me pertenece, y antes le perteneció a mi padre y a mi abuelo y a mis antepasados. Apenas Richard menciona esto, yo me acordé de un extracto de la comunicación que teníamos en registro, donde nos decían que esperemos por un emisario de la Hermandad Blanca que habita en el lugar y él nos mostraría el camino. Sin pensarlo 2 veces, lo primero que le pregunté a Richard fue si él conocía la laguna llamada Loreta. Y adivinen qué fue lo que me respondió. Efectivamente, Richard me dijo que sí la conocía. Me mencionó que esta laguna era de muy difícil acceso, que era muy peligroso ascender hasta ella. Él también me dijo que esta laguna escondía dentro de sí muchos mitos y leyendas. Se decía que bajo la laguna existían seres que tomaban forma de animal para espantar a la gente que se acercaba a ella. Otro gran problema con acceder a la laguna es que apenas uno quería llegar hacia ella, esta se llenaba totalmente de niebla, impidiendo que la gente llegara hasta el sitio. Otra cosa muy interesante que me mencionó Richard es que un hermano de su abuelo, según le contaron, había accedido a la laguna para hacer una especie de pago de tierra, hacer una ofrenda a los dioses, y el hermano de su abuelo regresó después de 3 años. Cuando le preguntaron dónde había estado, él dijo que había estado en la laguna, que tan solo habían pasado 3 semanas. Un lugar que realmente estaba envuelto dentro de muchos mitos y leyendas.
Yo le pregunté inmediatamente a Richard si él nos podría llevar a ese lugar y él accedió. Ese día nosotros acampamos en esta zona, preparados para que el día siguiente, muy temprano por la mañana, fuéramos a la laguna llamada Loreta, que según Richard se encontraba a más o menos unas 10 horas de camino sobre la montaña. Nosotros partimos ese día por la mañana, caminamos un par de horas llegando hacia esa zona, y en ese momento Richard se detiene abruptamente, nos mira y con una cara muy seria nos dice: ¿a cuál de las 2 lagunas Loretas quieren ir? En ese momento no sabíamos qué decirle. Esperamos que el resto del grupo llegara y todos en conjunto decidimos, en unidad realmente, a cuál de las 2 lagunas Loretas queríamos ir. Una de ellas, según Richard, se encontraba al otro extremo, bajando nuevamente hacia el valle y subiendo por la montaña del frente. Nosotros decidimos ir a esta de aquí, y no es necesariamente porque quisiéramos caminar más, sino porque nuestro corazón nos decía que realmente esa era la laguna correcta. Apenas nosotros decidimos cuál era la laguna a la que queríamos ir, el cielo, que se encontraba completamente nublado, abrió un pequeño ojo, un pequeño espacio, permitiendo que la luz del sol se proyecte iluminando toda esta zona, como confirmando que realmente era el lugar al que nosotros teníamos que ir. Descendimos de donde nos encontrábamos, regresamos al valle y volvimos a subir hacia la laguna. Realmente nosotros hicimos esta caminata en 6 horas, cuando en realidad pensábamos que nos iba a tomar más de 14 horas. Algo realmente mágico y sorprendente. Cuando nosotros llegamos a la laguna, nos dimos realmente con la gran sorpresa de que este lugar era distinto, parecía pertenecer a otra dimensión. Adivinen qué forma tenía la laguna. Efectivamente, tenía forma de un gran corazón. Tal como lo había mencionado Richard, apenas el último de nosotros llegó a la laguna, esta se envolvió completamente en una niebla muy densa, impidiendo inclusive que la gente, nuestros guías turísticos que nos habían llevado hasta ahí, la gente de las comunidades campesinas, no pudiera descender. Ellos querían llevar sus animales hacia el valle porque ahí podían descansar en un clima más benigno, pero ante la niebla se tuvieron que quedar con nosotros. Esta laguna estaba rodeada de piedras monolíticas perfectamente talladas y pulidas, que parecían haber sido edificadas por alguna comunidad o por alguna sociedad antigua. Apenas llegamos a la laguna, nosotros nos acordamos, esta laguna es llamada por la Hermandad Blanca Sian-Ur, que significa donde lo invisible se hace tangible. Una frase que, como veremos más adelante, se comprobó en todo el sentido de la palabra. Como les mencionaba, nosotros llegamos a la laguna y automáticamente, guiándonos por esta comunicación, comenzamos a buscar ciertas referencias. Este extracto de la comunicación nos decía que a los que vayan al retiro interior de la abadía de los 7 rayos les decimos que busquen la laguna. En la laguna la roca y en ella el símbolo que identifica a la humanidad. Esta roca fue la que llamó más nuestra atención. Este cubo de piedra, cuyos lados parecen haber sido perfectamente tallados y pulidos, tiene el tamaño aproximado de una casa de 4 pisos. Nosotros nos acercamos a esta roca y realmente los lados de este cubo parecían haber sido perfectamente tallados. En uno de los lados de la roca, nosotros encontramos esta imagen por demás curiosa. Aquí se puede apreciar la silueta de un ser, ojos, nariz y boca, con una especie de tocado y una túnica que cubre su cuerpo, y aquí el cabello, los ojos, la nariz, la boca y el mentón de otra silueta que está frente a frente. Ambas figuras formadas por los contrastes y las texturas de la roca. Aquí lo podemos ver de forma más clara. Esto para nosotros realmente confirmaba la información recibida. Esa noche nosotros acampamos algunos metros por debajo de esta gran roca y mientras dormía yo tuve un sueño muy interesante. En mi sueño yo vi a 2 seres, uno de ellos lo conocía, pues había tenido una experiencia de contacto físico con él en el año cuando tenía 22 años, y el otro de ellos no lo conocía y era de menor tamaño. En mi sueño ambos se acercan hacia mí, yo les hago una pregunta y no me responden y se dirigen hacia este lado de la roca. Cuando yo llego detrás de ellos, ellos me dicen: ¿qué observas acá? Y lo que yo les digo: observo 2 rostros, uno que se mira frente a otro. Ellos me dicen que uno de estos rostros, el que está pensativo con un tocado en la cabeza, representa a la gran hermandad blanca intraterrena de nuestro planeta, y el otro de ellos representa a la humanidad.
uno frente a otro como símbolo de unidad, porque a partir de ese momento en adelante, el ser humano, cada uno de nosotros, era reconocido como parte consciente del gobierno positivo de nuestro mundo, formando parte también de esta gran hermandad blanca. Al día siguiente, para no hacerla muy larga, nos fuimos a un lugar que se encontraba frente a nosotros a unos 30 minutos de camino rodeando la laguna. Una zona que estaba constituida por una especie de semicírculo que también estaba formado por piedras perfectamente talladas y pulidas. Nosotros en este lugar hicimos trabajos de activación energético y de sintonización personal con el lugar. Después de esto, mientras nosotros regresábamos hacia el campamento, a lo lejos comienzo a sentir el sonido de un pito y me doy cuenta que era Temístocles, uno de nuestros amigos de República Dominicana, que regresando al campamento se había perdido. Yo le hago señales a Temístocles para mostrarle cuál es el camino de regreso hacia el campamento y me doy cuenta que a unos 200 metros de distancia de donde él se encontraba había una zona que era totalmente ajena y totalmente distinta a la vegetación del lugar. Una zona que estaba cubierta por vegetación muy verde y por flores de todos los colores. Nosotros nos encontrábamos a más de 4.000 metros de altura, con temperaturas extremas en la noche de menos 10 grados. Muy difícil que este tipo de vegetación pudiera sobrevivir en la zona. Llegamos al campamento y viendo que todavía era temprano, entre los 12 miembros de este grupo decidimos darnos un par de horas más para poder descansar, para poder hacer un proceso de introspección. Apenas propusimos esto y sin pensarlo 2 veces, yo dije, me vengo aquí. Apenas llegué a este lugar, comencé a indagar y a investigar lo que había en él y encontré una especie de piedra perfectamente tallada y pulida que parecía una gran mesa. Me recosté en esta piedra con el ánimo de meditar y la verdad se quedó en ánimo porque me quedé profundamente dormido. En mis sueños comencé a ver a personas de este grupo de viaje, a mis amigos, teniendo contacto, interactuando con estos seres habitantes de los mundos intraterrenos y del espacio. Al poco rato siento unos pasos cerca mío y abro los ojos y me doy cuenta que era Richard. Richard me hace señales como para que lo acompañe al campamento, pero viendo que todavía era temprano decido quedarme en el lugar. Unos minutos después, Richard se encuentra con una de nuestras amigas, compañeras de viaje, y da un grito que estoy seguro se escuchó hasta la ciudad del Cusco. Richard se quedó profundamente asustado porque sobre las montañas apareció una nave de forma lenticular, de color plomizo brillante, que se desplazaba suave y lentamente sobre el paisaje. Richard lo vio, gritó y dijo, ¿qué es eso? Muy desesperado. Una de nuestras amigas del grupo le explicó que eran nuestros hermanos mayores que nos estaban asistiendo. Hasta ese momento yo me había vuelto a quedar dormido y a los pocos minutos me despierto nuevamente porque siento pasos cerca mío, volteo la cara hacia el lado izquierdo, aún recostado sobre la roca, y veo 2 pares de piernas. Estas piernas estaban cubiertas por unas botas blanquecinas metálicas, medias brillantes, que terminaban en un traje que cubría todo el cuerpo, hasta la muñeca y hasta la zona del cuello. Cuando levanto la vista, veo a un hombre de aspecto humanoide, que medía más o menos 1,80 m de estatura, de cabello largo, de cara aplanada, muy corpulento, y al lado de él veo a otro ser de más de 2,5 metros de estatura, con un cabello platinado blanquecino, con el cabello hasta la cintura. Cuando los veo, a pesar de que nunca los había visto físicamente antes, en mi mente los reconozco. Uno de ellos era Oxal, que viene de Ganímedes, y el otro de ellos era Antarel, que viene de Apo. A pesar de que sentía muchos nervios y mucha ansiedad al verlos frente a mí y no sabía qué hacer, me pasó algo muy curioso. A diferencia de experiencias que me había tocado vivir con anterioridad, esta vez no tuve sensación de miedo ni de pánico ni quise salir corriendo. Me di cuenta que habían sido los días de caminata, la alimentación ligera y sobre todo las energías de ese lugar las que me permitían tener una cercanía energética o vibratoria más afín con estos seres. Viéndolos y sin saber exactamente qué decir, este de aquí, Oxal, me dice, estuvimos tan cerca de ustedes como para que nos puedan sentir y a la vez tan lejos como para no generar dependencias ni interferir con sus procesos personales. Él me dijo también que habían estado esperando por todos nosotros,
pero que el grupo, antes de priorizar el contacto con ellos, habría priorizado el contacto entre nosotros mismos, demostrándoles a ellos que el ser humano está preparado para vivir la experiencia de contacto más maravillosa de todas, aquella que contacte al hombre con el propio hombre. Cuando Oxal mencionaba esto, Antarel intervino y telepáticamente, a través de la transmisión consciente de pensamientos, me dijo: como bien lo intuyen, estos 3 viajes de agosto representan el final de una etapa para la humanidad y el inicio de un nuevo proceso que tendrá un periodo de transición de 13 años, desde el año 2012 hasta el año 2025, en el cual el ser humano tendrá la oportunidad de sentar las bases para crear una realidad distinta. Cuando Antarel mencionó todo esto, yo me quedé pensando, ¿qué podría pasar en estos 13 años para influenciar realmente de forma positiva en nuestra historia? Mientras él mencionaba esto, Oxal me dijo en voz resonante, en voz alta resonante, primera vez que escuchaba hablar a un ser del espacio, me dijo: tú te encuentras sobre un acceso al retiro interior de la Abadía de los 7 Rayos. Cuando él mencionó esto, yo me imaginé que se refería a una especie de portal dimensional etérico, y siguiendo las prácticas que había aprendido en los grupos de contacto, me di la vuelta sobre la roca, puse mis manos y mi frente para hacer una especie de proyección astral. Pero cuando hice esto, él me dijo que no se refería a una entrada etérica, pues ya toda la laguna era un portal dimensional a través del cual uno se podía proyectar al interior del retiro. Él me dijo que se refería a un acceso físico. Cuando él mencionó esto, yo abruptamente me paro sobre la roca donde estaba y de casualidad pateo una pequeña mochilita que se encontraba en la roca. Sin perderlos de vista, me agacho para recoger esta mochila y me doy cuenta que al lado de esta mochila, cubierta por la vegetación, había un agujero de unos 30 centímetros de diámetro. Muevo la vegetación y a través del agujero, con la luz del sol que estaba sobre nosotros, se podía ver que debajo de la roca donde yo estaba había una especie de gran cavidad subterránea, como una especie de canal. En ese momento yo me comienzo a cuestionar, ese agujero es la entrada por donde me dicen, a la que están haciendo referencia, por donde me dicen que tengo que ingresar. Yo me puse a pensar, ¿el agujero se hará más grande o yo me haré más chiquito? Hasta, la verdad, con cierta sensación de remordimiento, yo me dije a mí mismo: Alonso, sabía que tenías que hacer dieta para ese viaje. Mientras yo pensaba todo esto, Antarel me dijo: ese agujero que tú ves y lo que tú ves a través de él es parte de la entrada al retiro interior, pero no es la puerta de la que nosotros te hablamos. Yo miré el rostro de Antarel y tenía una sonrisa muy sutil, como diciéndome: no seas sonso, por ahí no vas a entrar. Ellos caminaron delante mío, aproximadamente unos 10 metros, me dijeron que lo siga y se detuvieron frente a esto. Una zona cubierta por la vegetación, por donde yo había pasado hace 10 minutos, pero que realmente no había visto nada. En este lugar, ellos me dijeron que debía prepararme para lo que iba a vivir, entendiendo que la experiencia de contacto tiene como propósito final dar un mensaje, y ese mensaje se hace manifiesto a través de nuestra actitud y de nuestras vidas. En otras palabras, si la experiencia de contacto habla de amor, de paz y esperanza, nosotros debemos vivir ese amor de forma pragmática en nuestra vida. Debemos convertir en esa esperanza, en esa hermandad de lo que habla. Ellos se despidieron de mí, me dijeron que ingresara porque la hermandad blanca esperaba por nosotros. Yo ingresé a esta cueva, aquí tienen una foto de adentro hacia afuera, pero esta es parte de otra historia, porque me acaban de avisar que el tiempo se acabó. Así es la vida, lo siento, chicos. Pero no me quiero ir sin antes pedirles algo de todo corazón. De todo lo que ustedes han escuchado, el 50% no lo crean y el otro 50% pónganlo en duda. Porque realmente creer en la experiencia que nos tocó vivir a nosotros, a ustedes no los va a hacer mejor persona. Los que les va a permitir crecer y ser mejores personas es creer en ustedes mismos, en que a través de cada pensamiento, en que a través de cada emoción, de cada sentimiento, de cada gesto, cuando es positivo, cuando es sano y auténtico, permite realmente transformar el mundo. Me dicen que podemos coordinar, de repente terminar la historia el domingo, ahora lo vemos. Quiero, para terminar, como les mencionaba, decirles algo. Como lo dijo Budamir, al ser humano no se le pide hacer grandes cosas, no se nos pide ir a una plaza y hablar públicamente de que estos seres existen,
Porque creer en extraterrestres o en la Hermandad Blanca, como les digo, no nos va a hacer seres más espirituales. ¿Quién es más espiritual? Aquel que medita, es vegetariano y cuya actitud lo lleva a alejarse del mundo, o aquel hombre que sin saber meditar, orar y sobre el vegetarianismo se despierta todas las mañanas y le dice a su hijo te amo antes de irse a trabajar. La espiritualidad no está sujeta a las formas, está sujeta a nuestras actitudes y a nuestro sentir más esencial. Gracias, chicos. Pasamos a un intermedio de 5 minutos. Agradecemos al hermano Alonso Calderón por su exposición que ha traído mucho interés. Quisiéramos darle más tiempo, pero tenemos un expositor que también les va a brindar una exposición muy importante. Su tema, actividad en los volcanes en México.